con Berco y esta advertencia que desde ayer, desde Córdoba, han lanzado los principales empresarios de la Argentina. A ver, Berco. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde todo el país, porque la trascendencia que tuvo, lo que dejó justamente entender, lo que dio a entender, lo que anticipó el Ministerio de la Producción de Francisco Cabrera de su plan productivo, puso los nervios de punta en todo el sector industrial. Lo que nosotros ayer presentamos como la ruleta rusa industrial, o sea, esta división que hace el gobierno entre sectores que son productivos, sectores que son poco productivos y sectores que tienen que reconvertirse, puso en guardia, lógicamente, a buena parte de los dueños de las fábricas. La gente que tengo aquí detrás mío son algunos de los que opinaron en las últimas horas y además son pesos pesados de la industria y de la dirigencia gremial empresarial, o sea, tipos que o son dueños de algunas de las empresas más importantes del país, industriales, de algunas de las fábricas más importantes del país, o ocupan cargos muy importantes a nivel lobby industrial. Este hombre que está aquí probablemente lo conozcan porque es muy mediático, es el dueño, uno de los dueños, es familiar de los Agnelli, dueños de la Fiat, y aquí es el CEO de Fiat Auto, o sea, el CEO de la división de autos de Fiat, que tiene una planta en Córdoba, en Ferreira, en donde acaban de anunciar una inversión, pero que tiene el personal suspendido. Es parte de esa cifra que nosotros les comentábamos hace un rato y que implica una caída del 14% de la producción industrial de las fábricas de autos de la Argentina. Fue uno de los que opinó, a pesar de haber sido, ojo a esto, fiscal de Cambiemos en las elecciones. Cristiano Rattasi no oculta su simpatía. Yo diría que todos menos uno, no vamos a andar ventilando preferencias políticas, pero todos menos uno de los que está viendo usted aquí en pantalla votaron por Cambiemos en las últimas elecciones. Pero él no lo ocultó. Cristiano Rattasi fue fiscal, se mostró en el conurbano, militando Cambiemos, y hoy dijo, a raíz del plan productivo que deslizó el ministro Cabrera en 2 diarios y que generó críticas por todas partes, dijo lo siguiente al referirse a esto. Dijo, con una inflación de más del 30% no podemos ser parte de los grandes países. Argentina no es competitiva. Con una inflación de más del 30% no podemos ser parte de los grandes países, Argentina no es competitiva. Eso es lo que llevó a Rattasi precisamente a suspender a los trabajadores de la planta de Ferreira en Córdoba. Pero ojo, porque Rattasi lo que nos dice es que en estos últimos años estuvo vendiendo autos aquí en Argentina, que los sigue vendiendo, y que esos autos que venden en Argentina son, como yo les decía ayer, muchísimo más caros, el doble o el triple en dólares, que lo que valen los autos en otros países del mundo, por ejemplo, en donde tiene su casa matriz la propia Fiat. Pero no fue el único. También opinaron sobre esto, sobre los sectores que son viables o los que no son viables, esta clase de empresarios, los empresarios que son acusados por el gobierno de inviables, de improductivos y que tienen que reconvertirse. Esto dijo Teddy Karagossian. Me lo dijo a mí, personalmente lo publicamos hoy en el diario Buenos Aires Económico. Karagossian es dueño de la principal hilandera de la Argentina, tiene 7 plantas distribuidas a lo largo y ancho del país, y lo que dijo es, yo no necesito que reconviertan nada a mi industria, necesito que el Estado me saque las manos de encima para seguir invirtiendo. Lo que dice Karagossian es que su industria, al igual que las demás, que toda la industria manufacturera, paga muchos impuestos sobre el salario, y que lo que debería hacer el gobierno, si quiere incentivar la producción fabril, es bajar los impuestos a la contratación de personal, en vez de, desplegar una batería de medidas para fomentar la producción agrícola, como hizo al bajar las retenciones, y dejar que la industria, digamos, se reconvierta en los casos donde no es productiva. La ropa en Argentina también es mucho más cara que en países de la región, también es mucho más cara que en países del primer mundo, pero lo que dicen los textiles, los confeccionistas, en definitiva los fabricantes de indumentaria, es que depende de muchos factores de competitividad argentina, entre ellos de los salarios que se pagan en Argentina, a diferencia de los que se pagan, por ejemplo, en Bangladesh, donde se producen las ropas que se venden en los mercados más grandes. ¿Quién más habló? Luis Pagani. Este hombre que es dueño de Arcor, es uno de los, te diría, de los
tres empresarios más importantes de la Argentina, junto con Roca y con Bulgeroni. Ayer en Córdoba fue el orador central, y esta frase está en todos los diarios de hoy. Dice que el Estado, lo que dijo Pagani es que el Estado se comprometa con las inversiones en infraestructura pública para apoyar lo que hacemos los privados. En definitiva, lo que dijo en este coloquio que hizo la Unión Industrial de Córdoba allí en la capital cordobesa es que los empresarios no ven todavía una reactivación, que no la ven en el corto plazo y que, por el contrario, le reclaman al gobierno que acelere la obra pública que todavía no despegó. ¿Quién más habló? El que está a su lado, que en realidad es empleado de Pagani, pero es a su vez el presidente de la Unión Industrial Argentina, a quien vos te referías hace un ratito, Gato. Dijo Adrián Kaufman lo siguiente, dijo, hoy... Escuchá, porque es el que más defiende al gobierno, al menos según esta frase, que es el título de la entrevista que le hizo el colega Ariel Maciel ayer. Dice, hoy yo escucho a varios colegas míos hablando como si en los últimos 7 meses se hubiera caído el mundo y no los escuchaba en los últimos 5 años, cuando, dice él, también caía la producción industrial y el empleo en las fábricas. A ver, es cierto que en los últimos 4 años las industrias no generaron nuevos empleos, pero no es cierto que haya caído mucho su producción. La producción fabril, cuando uno mira, según el INDEC, el estimador mensual industrial, lo que marca es un estancamiento. Está prácticamente en el mismo nivel que en 2012, luego de haber aumentado un 70% desde mayo de 2003. La recuperación industrial de los primeros años del kirchnerismo es innegable y tiene que ver con la rentabilidad que tuvieron estos señores, entre otras cosas, a partir de salarios muy bajos al principio. ¿Y quién más habló? Este hombre que es el vicepresidente de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Juan Lascurain. Él viene siendo muy crítico del gobierno desde el principio y lo que dijo fue: el primer semestre no fue bueno, tuvimos una caída de la actividad del 10% y del uso de la capacidad instalada del 13%. La pregunta que cabe hacerse ante esta caída del uso de la capacidad instalada, y está Ramal, que no me deja mentir, que es profesor de organización industrial, es ¿cómo va a venir esa lluvia de inversiones? A partir de reconversión o no, o de lo que piense Francisco Cabrera, que no se entiende muy bien cuál es el plan que tiene, ¿cómo va a venir una lluvia de inversiones cuando la capacidad instalada que ya tienen las fábricas está siendo cada vez menos utilizada? En las fábricas se acumulan, Caragocián tuvo que suspender 2 de sus plantas porque no puede acumular más hilados. Llena la fábrica del hilado que le dejaron de comprar los confeccionistas, que dejaron de vender ropa en el mercado interno. Entonces, con cada vez más stocks en las fábricas y con cada vez menos capacidad instalada utilizada, ¿cuándo va a venir esa lluvia de inversiones y por qué además vendría? Si es mucho más rentable ponerla en Levax o en otros instrumentos financieros que en un mercado interno que no tira más. Bueno, estas son las principales consideraciones, las principales voces de los principales empresarios de la Argentina, muchos de ellos cercanos incluso al gobierno.